En el transcurso de estos años he andado por cientos de caminos, he intentado llenar mi mente, mis ojos y mi corazón con las imágenes que los viajes me han obsequiado. Desde el principio, y casi inconscientemente, he intentado darle sentido a la libertad de andar, encontrarle un significado al lugar que ocupo. En ocasiones solo me he encontrado a mí mismo en el silencio de una montaña solitaria o en el silbido del viento entre las piedras, y no siempre supe qué decirme. Sin embargo, no puedo negar que a veces he pensado que mi paso por este mundo es casi imperceptible, intrascendente, y que mis huellas pronto serán quitadas por el frío viento del olvido como a tantas otras. Entonces, en un acto de rebeldía, intento profundizar esas huellas, hacer que duren un poco más antes de desaparecer, que sean el fiel reflejo de que anduve esos caminos en algún tiempo o de alguna manera. Estoy convencido de que a medida que uno transpone fronteras, más allá de que sean físicas o mentales, se produce en el ser un crecimiento ineludible que pasa a formar parte del patrimonio propio. Las situaciones exigentes nos obligan a ser autosuficientes, a hacernos cargo de que solo nosotros y cada uno podría superar los obstáculos que se le presentan. Pero la historia no termina ahí, sino que ese impulso nos abre la mente de una manera tal que empezamos a replantearnos aquellas situaciones en las que creíamos que no podíamos avanzar. Es así como entendemos que en la mayoría de las historias existe la posibilidad de que haya un final feliz. Uno en donde la próxima vez la situación sea encarada de una forma diferente y en donde los escollos del camino se vean avasallados por quien empezó a dejar de ser novato. Siento que aquel sueño que tuve en el que al mirar por la ventanilla del tren que se aleja de la estación se vuelve cada vez más real. Muchas cosas van quedando atrás. Personas sentadas en los bancos de madera del andén, inmutables, silenciosas, bajo un cielo oculto por los antiquísimos techos que solo dejan que algunos rayos de sol ingresen al lugar a través de los tragaluz oscurecidos por el humo. Papeles en el piso con las palabras que alguien pensó y que ahora son solo memorias que se pierden. Voces que no se oyen ya que el ruido de las vías las ocultan. Un destino incierto, lleno de misticismo, lleno de incertidumbres y un delicado tono sepia. ¿Cuál será el motivo de esa intriga? ¿Qué época es aquella que no yace en los recuerdos? ¿Existe un aparente vínculo que nos une a momentos y lugares que creemos inexistentes? Pero me despabilo y entiendo que no hay gente en el andén, que los sonidos no existen porque tampoco existe ese tren. Entonces me pregunto, ¿en dónde me encuentro? Una incógnita tanto de tiempo como de espacio, y es justamente ahí cuando despierto. La fantasía quedó en el pasado y pronto mi mente la quitará por completo, pero es imposible dejar de pensar que aquellas imágenes oníricas guarden alguna relación con el ahora, con las cosas que me pasaron o con las que espero que me pasen. Vuelvo a la vida real, a lo cotidiano, casi disfrutando de esa transición. Ojalá que mis pensamientos sobre aquel sueño me abran puertas a nuevos eventos. Siento que el viento sopla de nuevo, pero ahora me encuentro más preparado. Las huellas podrán ser quitadas, pero no les será tan fácil. Hoy las profundizaré con las letras que escribo y los caminos por los que viajo. Porque al final de cuentas, qué maravilloso sería que los sueños se conviertan en realidad.